Would you open your Bibles with me to Matthew chapter 16, please? ¿Abrirías tu Biblia, por favor, en Mateo 16? Y si no tienes Biblia, levanta tu mano y te van a prestar las que estén disponibles. Pero mientras, Our text this morning is going to be from Matthew chapter 16, verses 13 through 26. el texto en el cual vamos a estar esta mañana es Mateo 16, del 13 al 26. And the focus, though, will be verses 21 through 26. Pero el enfoque van a ser los versos 21 al 25. But I wanted to look at the context of 21 through 26, so that's why we're beginning in verse 13. Pero como quiero ver el contexto de los versos 21 al 26, quiero ver a partir del verso 13. So why don't you follow along as Pastor Edgar reads those verses for us. Así que ahí sigue en tu Biblia mientras yo voy a leer la porción que vamos a estudiar esta mañana. All the text, right? Okay. Dice así, verso Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amen. Well, let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you, Lord, that you have given us your word. Padre, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra. Your word that reveals yourself to us. Tu palabra que nos revela quién tú eres para nosotros. Your word that reveals the truth to us about ourselves. Tu palabra que nos revela la verdad sobre nosotros mismos. Your word that is profitable for correction, for reproof, for instruction. Tu palabra que es útil para corrección, para reprensión y para instrucción. For equipping us. Para equiparnos. So that we might be able to live the life that you have called each one of us to. Para poder vivir la vida que nos has llamado a vivir a cada uno de nosotros. And so, Father, as we've opened up your word, entonces, Padre, ahora al abrir tu palabra, and as we've read your word, y al haber leído tu palabra, I pray that your Spirit would open up our eyes, pedimos que tu Espíritu pueda abrir nuestros ojos, that we might see your truth this morning. Que podamos ver tus verdades esta mañana. That you'd open up our ears, that we might hear what your Spirit is saying to each one of us. Que puedas abrir nuestros oídos para oír lo que tu Espíritu nos dice a cada uno de nosotros. That you'd open up our minds to understand that which is incomprehensible to the natural man. Que puedas abrir nuestras mentes para poder comprender todo aquello que es incomprensible para nuestra mente natural. Father, that you'd open up our hearts. Y Padre, que tú puedas abrir nuestros corazones. That we might eagerly receive and obey all that you reveal to us. Que podamos recibir con deseo todo lo que tú tienes preparado para nosotros.
Father, I pray that you would change us this morning, Padre, yo te pido que tú puedas cambiarnos esta mañana. not with a temporary, short-lived change, No con un cambio temporal, but with an everlasting change, sino con un cambio eterno, transforming our minds, transformando nuestras mentes, renewing a right spirit within us, renovando un espíritu recto dentro de nosotros and changing us more into the image of our Lord and Savior Jesus Christ, y cambiándonos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, so that you, Lord, and you alone would be glorified in these lives. para que tú, Señor, y solo tú puedas ser glorificado en nuestras vidas. We ask all this in Jesus' name. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I hope that you've come here this morning with the desire to hear from the Lord. Espero que puedas estar aquí esta mañana con un deseo de poder oír del Señor. You know, attitude is so important when we come before the Lord and His Word, whether it's in a setting like this or at home as we open our Bibles. La actitud es algo tan importante cuando venimos a un lugar como este o cuando estamos en casa para poder oír la palabra de Dios. We can find ourselves just kind of going through the motions sometimes. A veces lo que puede ocurrir es que simplemente estamos en la inercia de esto Well, it's Sunday. I guess I should go to church. y decimos, bueno, es domingo, se supone que tengo que ir a la iglesia. Or during the week, it's in the morning. I guess I should read the Bible. O en la semana decimos, bueno, es de mañana, se supone que debo de comenzar leyendo la Biblia. And it just becomes a formality. Y realmente es como una formalidad. And that's a danger for all of us. Y ese es un peligro para todos nosotros. I've been a pastor for over 38 years, and I have found myself in that place at times. He sido pastor por más de 38 años y yo también me he encontrado en esa posición. And so may that not be the case with any of us this morning. Entonces, que ese no sea el caso para ninguno de nosotros esta mañana. This morning, I want to focus on a question, and that is that of choosing the way of the cross. Esta mañana quiero enfocarme en una pregunta y es escoger el camino de la cruz. You know, everyday life for each of us is filled with making choices. Cada día para nosotros está lleno de decisiones que debemos de tomar. The most simplest of choices. Hay decisiones muy simples. What time am I going to get up in the morning? ¿A qué hora me voy a levantar por la mañana? Am I going to get out of bed? ¿Me voy a bajar de la cama? What am I going to do when I get out of bed? ¿Qué voy a hacer cuando me levante? What am I going to wear? ¿Qué me voy a poner? What am I going to eat? ¿Qué es lo que voy a comer? Where am I going to go? ¿Dónde voy a ir? Am I going to go to school today? ¿Voy a ir a la escuela mañana? Or am I going to go to work today? ¿O voy a ir a trabajar hoy? What am I going to do? ¿Qué es lo que voy a hacer? But then there's the more complicated, the more involved questions that we have to make decisions about. Pero hay decisiones que son más complejas que tenemos que tomar una decisión sobre ellas. What profession am I going to work? Por ejemplo, ¿qué profesión voy a elegir? Am I going to get married? ¿Me voy a casar? Are we going to have children? ¿O vamos a tener hijos o no? When am I going to retire? ¿Cuándo me voy a jubilar? Should I have this particular surgery that the doctor has told me I need to have? ¿Voy a tener esta cirugía que el doctor me recomendó que tenía que tener? Should I move or should I stay with a particular job? ¿Debiese de cambiarme o permanecer en un trabajo en particular? And we could go on and we could list so many different decisions that need to be made in our life. Y podríamos continuar realmente hablando de muchas decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. But do you know that God was faced with decision? Pero tú sabes que Dios también tuvo que enfrentar decisiones. God the Father made the decision long time ago El Padre tomó una decisión hace muchísimo tiempo atrás to send His Son, His only Son, de enviar a su hijo, su único hijo, into the world a este mundo for one purpose, con un propósito, to go to the cross. para ir a la cruz. And there, on the cross, Y ahí, estando en la cruz, after He had suffered the worst that man could give Him, después de haber sufrido lo peor que la humanidad podía haberle hecho, the beating, the spitting, the ripping out of His beard, the scourging,
the nails in his hand, los golpes, los clavos, los escupitajos, arrancarle las barbas and the mocking, y la burla. then he would pour out his wrath and indignation upon his son. Y el Padre vertiría sobre su Hijo toda su ira sobre Jesús. His son would become sin for you and I. Jesús se hizo pecado a sí mismo por ti y por mí. That was a decision that God the Father made. Esa fue una decisión que Dios el Padre tomó. And Jesus made a decision. Y Jesús también tomó una decisión. And that decision was to submit himself to the will of the Father. Y la decisión de Jesús fue someterse voluntariamente a la voluntad de su Padre. To surrender himself completely to go to the cross. Rendir completamente su voluntad para ir a la cruz. And there receive in himself Y recibir en sí mismo the wrath and the indignation of his Father for my sin. la ira y la indignación del Padre por nuestros pecados. And I don't know that even throughout all eternity that we're going to be able to comprehend the enormity of that. Y yo no sé si en algún momento en la eternidad vamos a lograr comprender lo que eso significa realmente. Because you see, the wrath and indignation of God for my sin is forever. Porque la ira y la indignación de Dios por mi pecado es para siempre. And he did that not just for me, but he did it for each one of you. Y Él no solamente hizo eso por Él, sino por Él, sino que también por cada uno de nosotros. And he did it for all of mankind throughout all of history. Y lo hizo por toda la humanidad a través de toda la historia del hombre. When was that decision made? ¿Cuándo se hizo o se tomó esa decisión? Well, in 1 Peter chapter 1, verses 18 through 20. Primera de Pedro 4, 18 al 20. We read that Peter says, "For we know that we were not bought with gold and silver and precious jewels, Ahí dice Pedro que no fuimos comprados por oro, por piedras preciosas, but we were bought with the precious blood of the Lamb." sino que fuimos comprados por la preciosa sangre del Cordero de Dios. And then in verse 20 it says, "And it was determined before the foundations of the world that this is how God would purchase you and I." Y dice en el verso 20 que esa es la manera que Dios predeterminó de muchísimo tiempo atrás de poder comprar nuestra vida. So when was this decision made? Entonces, ¿cuándo se tomó esa decisión? By God the Father and God the Son. Entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Before even the world came into existence. Antes de que el mundo ni siquiera existiese. He knew Él sabía that we would rebel against him. que nosotros nos rebelaríamos en contra de Él. And yet he had determined that he would pay the price for our sins. Aún así, Él determinó que Él iba a pagar el precio por nuestro pecado. I'm laying a foundation here for us so that we can appreciate and understand how we can make application to what we're looking at this morning. So please bear with me. Entonces, lo que estoy haciendo es establecer como un cimiento, como un fundamento, para que podamos comprender un poco más lo que vamos a hablar esta mañana. Entonces, quédate un poco atento conmigo. You see, this decision that the Father and the Son made, Esta decisión que el Padre y el Hijo tomaron it was met with great opposition. fue hecha con gran oposición. Opposition the very moment of Adam and Eve's existence. Con la oposición desde el primer momento con la existencia de Adán y Eva. And we see the opposition continuing as Satan was tempted Eve to rebel against God. Y cuando Satanás tentó a Eva para rebelarse en contra de Dios. And then we see through the corruption of man and the flood that destroyed all of mankind except for 8 people. Y después vemos la corrupción del hombre en los tiempos de Noé, que toda la humanidad fue destruida, a excepción de Noé y su familia. Yes, way back then. Sí, desde ese entonces. Satan was at work to try to oppose Jesus from going to the cross. Satanás estaba tratando de oponerse a Dios para que Jesús no fuese a la cruz. We see it in Pharaoh
giving the decree to kill all the male babies when they were born. Lo vemos en el decreto del faraón cuando él estableció de que todos los varones fuesen asesinados. How so? ¿Cómo así? Because God had pronounced in the Garden of Eden after Adam and Eve had sinned Porque Dios estableció después de que Adán y Eva pecaron en el huerto that the seed of the woman would crush the head of the serpent. que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. And so if Satan could destroy the Jews, Entonces, si Satanás lograba destruir a los judíos, then there would be no savior that could come from the Jews. no podría venir algún salvador a través de los judíos. We see it years later through Haman trying to destroy all the Jews. Lo vemos tiempo después con Amán cuando él trata de destruir a los judíos, Opposing Christ coming into the world and then going to the cross. oponiéndose a que Jesús pueda venir a través de ellos para que venga a la cruz. We see Herod giving the decree that every baby from the year 2 years and under that was born in Bethlehem should be put to death. Lo vemos también en Herodes cuando él manda a asesinar a todos los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan? We see the opposition in the Garden of Gethsemane. Vemos la oposición en el huerto del Getsemaní también. All the powers of darkness coming against Jesus, trying to keep him from going to the cross. Todos los poderes del infierno viniendo en contra de Jesús para hacer que él no vaya a la cruz. And yet Jesus said, "For this cause came I into the world." Y Jesús dijo, por esta causa, por esta razón, yo he venido al mundo. Listen carefully. Escucha con atención. We even see opposition for him going to the cross coming by those so close to him. Incluso vemos la oposición a Jesús de ir a la cruz entre la gente más cercana a él. Are you still in Matthew chapter 16? Ahí en Mateo 16. Look with me, if you would, at verse 21. Fíjate ahí el verso 21. After this great revelation that Peter had received that Jesus is the Christ, he's the Messiah. Después de que Pedro recibió esta gran revelación de que Jesús era el Cristo, el Mesías. From that time Dice, desde entonces and beyond, for the next 6 months, en adelante, los siguientes 6 meses que vienen Jesus después, began to explain to his disciples Jesús comenzó a explicarle a sus discípulos how he must go to Jerusalem. cómo él debía de ir a Jerusalén. That word must is so important Esta palabra necesario que dice ahí es tan importante because that was part of the plan of the Father that had been determined before the foundations of the world. porque esa era parte del plan que había sido establecido por el Padre desde antes de la fundación del mundo. And there in Jerusalem, Y ahí en Jerusalén, he must suffer many things at the hands of the elders, él iba a padecer mucho en manos de los líderes religiosos, culminating finally being nailed to the cross. en la culminación finalmente siendo crucificado en la cruz. And here was someone so close to Jesus, Y aquí vemos a alguien tan cercano a Jesús who como had spent Pedro, almost 3 years now with Jesus, que ha estado cerca de 3 años con Jesús, 24/7. 24/7. And in verse 22, Y en el verso 22 we see Peter taking Jesus aside, vemos a Pedro tomando a Jesús aparte and he began to rebuke Jesus. y dice que comenzó a reconvenirle. Far be it from you, Lord, that this should ever happen to you. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Opposing, coming against Jesus going to the cross. Oponiéndose, siendo un obstáculo para que Jesús vaya a la cruz. Trying to keep him from going to the cross because Jesus going to the cross did not fit Peter's plan. Tratando de impedir de que Jesús vaya a la cruz porque el que Jesús vaya a la cruz no cabía en la mente de Pedro. You see, Peter, like many of you, Pedro, como muchos de ustedes, you have your own plans for Jesus. tienen sus propios planes para Jesús. You look at him as someone to improve your life, Simplemente ves a Jesús como alguien que va a venir a mejorar tu vida. to simply make your life better. Va a venir a hacer tu vida mejor.
Yes, to save you from going to hell, but while you're here in this life, to make your life the best life that you could possibly have now. Sí, a lo mejor como Jesús que te va a salvar de ir al infierno, pero el que va a hacer tu vida aquí en este mundo más fácil. Peter had great plans, listen, it wasn't Peter's plans for Jesus. No era el plan de Pedro para Jesús, It was Peter's plans for himself. era el plan de Pedro para sí mismo. You see, Peter and all the other disciples, they Ped- wanted to be numero uno. Pedro y el resto de los discípulos, ellos querían ser el número uno. They were always arguing among themselves who's the greatest. Ellos siempre estaban discutiendo entre sí quién iba a ser el más grande. And now they see they've had the revelation Jesus is the Messiah. Y ahora tienen la revelación de que Jesús es el Mesías. And so now my plans can be fulfilled. Entonces ahora mis planes se pueden llevar a cabo. My plans for me Mis planes para to be mí, great. para ser grande. And then Jesus spoils it all Y Jesús les arruinó sus planes, by telling them, I must be crucified. diciéndoles yo necesito ser crucificado. No, No, that doesn't fit my plan. no encaja en mis planes. If you're put to death, how can I be great? Si tú mueres, ¿cómo yo voy a poder ser grande? But you see, this opposition that came against Jesus to go to the cross also worked to be a temptation. Pero esta oposición que recibió Jesús para no ir a la cruz también trabajó o fue una forma de tentación. In Matthew chapter 4, we see that after Jesus was baptized and he came up out of the water and the Spirit came upon him. En Mateo capítulo 4 vemos cuando Jesús fue bautizado y después de que él recibió al Espíritu Santo, He was led of the Spirit to the wilderness. fue llevado por el Espíritu al desierto. And there he fasted for 40 days and 40 nights and was tempted of the devil. Y ahí él ayunó por 40 días y 40 noches y fue tentado por el diablo. And one of the temptations Y una de las tentaciones that Satan tempted him with, con las cuales Satanás lo tentó, as he showed him all the kingdoms of the world, les mostró todos los reinos del mundo. he said, if you fall down and worship me, Dice, pero si te postras y me adoras, I'll give you these. te los daré. You don't need to go to the cross. No necesitas ir a la cruz, You don't need to suffer. no necesitas sufrir, I'll give them to you. te los daré. Not only was it opposition, but it was very subtle opposition. No solamente fue oposición, sino que fue una oposición muy sutil. And here in Matthew 16, Y aquí en Mateo 16, somebody so close to Jesus. alguien tan cercano a Jesús. And I have no doubt whatsoever that Peter was very sincere, Y yo no tengo ninguna duda de que Pedro era realmente muy sincero. that in his mind he had the best in mind for Jesus. Que en la mente de Pedro, él realmente quería lo mejor para Jesús. But Peter was sincerely wrong. Pero Pedro estaba sinceramente equivocado. And his mind was corrupt with self-centeredness. Y la mente de Pedro estaba corrompida por egocentrismo. Even when Jesus was on the cross, Incluso cuando Jesús estaba en la cruz, he was tempted to come off of the cross. él fue tentado para bajarse de la cruz. They said as they were gathered around the cross, come down off the cross and we will believe. Le dijeron a Jesús, "A ver, desciende de la cruz y vamos a creer en ti." And so Jesus had experienced a great amount of temptation not to go to the cross. Entonces Jesús experimentó una gran cantidad de tentación para no ir a la cruz. Why is that so important? ¿Por qué es eso tan For us importante? to understand. Para nosotros lo entendamos. Well, for many reasons, but one of them Por muchas razones, pero una de is for ellas what we read in Hebrews chapter 4, verses 14 through 16. es lo que vemos en Hebreos 4, verso 14 al 15. That says that we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda como que compadecerse de nuestras debilidades, but one who has been tempted in everything. sino uno que fue tentado en todo. Everything that you could ever imagine that you will go through in this life. Cada cosa que tú te pudieses imaginar que vas a atravesar en esta vida, Jesus was tempted. Jesús fue tentado. And yet,
without sin. pero aún sin pecado. And then in verse 16 it says, El verso because of 16, this, el verso 16 dice, debido a esto, we can come boldly before the throne of grace. podemos acercarnos con confianza al trono de gracia In time of need, en tiempo de necesidad, that we might find help and grace. para que podamos encontrar oportunos socorro. You see, oportunos. grace is not just for salvation. Mira, la gracia de Dios no solamente es para la salvación, It's for every moment of life. es para cada momento de nuestra vida. When you're tempted not to trust Christ, Cuando eres tentado para no when confiar you're en Cristo, tempted to sin in some way, cuando eres tentado para pecar en cualquier manera, run to the throne of grace. corre al trono de gracia. Oh God, help me. Oh Señor, ayúdame. I need your grace Necesito tu gracia so I not sin against you. para que no peque contra ti. And so let's consider, let's understand, what does the cross represent? Entonces comprendamos, trataremos de entender qué representa la cruz. There's three things I want you to understand. Hay tres cosas que quiero que podamos comprender. What the cross means, what it represents. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué representa la cruz? For sure, I think for all of us this morning, Estoy seguro que para todos nosotros hoy, what stands out to us concerning the cross lo que sobresale para nosotros respecto a la cruz, is the wonderfully profound love of God. el amor profundo, maravillosamente profundo de Dios para con nosotros. When we look at the cross, Cuando vemos a la cruz, we can't help but see the great love of God. no podemos más que mirar el perfecto amor de Dios. And that's true. Y eso es verdad. The cross does tell us of the love of God. La cruz sí nos dice del amor de Dios. For God so loved the world Porque de tal manera amó Dios that al he mundo gave his son que Él dio a su único hijo. for me. Para mí, I deserve to go to that cross. yo merecía ir a esa cruz. And not just go to the cross, Y no solo ir a esa cruz, but receive in me the wrath of God. sino recibir en mí la ira de Dios. And so his love for me, that's what the cross speaks of. Entonces su amor por mí, eso es lo que la cruz me habla. But please understand something, Pero dear también ones. comprende algo, amado The mío. cross also speaks of the horribleness of my sin. La cruz también nos habla de lo horroroso de nuestro pecado. Because you see, everyone that hung on the cross was cursed. Porque cada persona que era ahí colgada en la cruz estaba maldito. God hates sin. Dios odia el pecado. Sin must be punished. El pecado necesita ser And as castigado. Jesus was on the cross, Y cuando Jesús estaba en la cruz, what happened? ¿qué ocurrió? The Father turned away from the Son El Padre le dio la espalda al and Hijo poured out the wrath of God for my sin upon him. y virtió la ira del Padre sobre su Hijo. And Jesus said, my God, why have you forsaken Y me? Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Why have you turned away from me? ¿Por qué te has alejado de mí? Because he became sin for me. Porque Jesús se hizo pecado por nosotros. And so the cross also speaks of how horrible sin is. Entonces la cruz también nos muestra lo horroroso que es el pecado. But please listen carefully to this, Pero por favor, escuche con atención esto. because this is where it's vital that you understand if you're going to make application of what we're looking at this morning. Porque esto es fundamental para poder hacer la aplicación de lo que vamos a ver esta mañana. The cross also speaks of the absolute surrender and humility of Jesus. La cruz también nos habla de la completa rendición y humildad de Jesucristo. Humility and surrender of what? To what? Humildad y rendición ¿a qué? In Philippians chapter 2, verse 8, En Filipenses 2:8 it says that he took on the form of a man, dice que él tomó forma de hombre, speaking of Jesus, hablando sobre Jesús, and he became obedient, y se hizo obediente, even to the point of death of the cross. incluso hasta el punto de la muerte de cruz. He humbled himself. Él se humilló a sí mismo. That's what the cross represents. Eso es lo que la cruz If representa. we're going to make any application whatsoever
of the cross, Si vamos a hacer alguna aplicación de lo que representa la cruz, we have to understand this. necesitamos comprender esto, That Jesus, in going to the cross, de que Jesús al ir a la cruz, he completely surrendered himself to the will of the Father. Él se rindió completamente a la voluntad del Padre. He humbled himself. Él se humilló a sí mismo. The cross represents death to self-life, to my own life. La cruz representa una muerte a mi propia vida. Do you remember the words of Jesus in the Garden of Gethsemane? ¿Recuerda las palabras de Jesús en el huerto? He said, Father, if it's possible, Dice, Padre, si es posible, let this cup pass from me. deja que esta copa pase de mí. What cup? ¿Cuál copa? The cup of the wrath and indignation of God La copa de la ira y la indignación de that would be Dios, poured out upon him. que iba a ser vertida sobre Jesús. But what did he say? Pero ¿qué dijo él? Not my will, No mi voluntad, your will. sino tu voluntad. And that's what the cross represents. Y eso es lo que la cruz representa. To you and I, in application. Para ti y a mí y en aplicación. Because we will never die on the cross for anybody's sins. Porque nunca vamos a morir en la cruz por los pecados de nadie. So the first part of what the cross means, the love of God, how can that apply to me in the sense of me and the cross? Entonces la primera parte de la cruz de morir por alguien más y el amor no aplica para nosotros. And so what we see in Jesus going to the cross, we see that of death to self and yes to the will of God. Entonces cuando vemos a Jesús yendo a la cruz, vemos el morir al yo, el morir a mí mismo. And please listen, Y por favor, presta atención. because for every one of you Para cada uno de ustedes who would choose to follow Jesus, que eligen seguir a Jesús. I'm not talking about just showing up at church on Sunday No estoy hablando de solo los que aparecen el domingo para venir a la iglesia or even Wednesday, o incluso el miércoles, but I'm talking about following the call of Christ in your life. sino que yo estoy hablando de seguir el llamado de Cristo en tu vida. What is the call of Christ? ¿Cuál es el llamado de Cristo? Very simple. Muy simple. Sígueme. Sígueme. That's it. Eso es todo. It's the same for every one of us. Es el mismo para cada uno de nosotros. Follow Jesus. Sigue a Jesús. How? ¿Cómo? With reckless abandonment, Entregándote completamente a with Él, everything that you have. con todo lo que tienes. And if you choose to follow Jesus, you need to understand Y something. si tú eliges seguir a Jesús, tú necesitas entender algo. That everyone that chooses to follow Jesus, Que cada persona que decide seguir a Jesús, you are choosing to embrace the cross. estás decidiendo abrazar la cruz. You can't forego the cross. No puedes evitar la cruz. In what respect? ¿En qué sentido? What I just got done explaining to you. Lo que acabo de explicarte. What does the cross mean for the follower of Jesus? ¿Qué significa la cruz para los seguidores de Jesús? Death to my will, Morir a mi voluntad, so that the will of God might be lived out in and through my life. para que la voluntad de Dios se pueda vivir en mí y a través de mi vida. Every man, every woman, every child Cada hombre, mujer y niño that Jesus invites to come and follow him, al cual Jesús le invita a seguirle, he invites you to come and die. te invita a venir y a morir. I know that's not the Joel Osteen message of the day, Sé que no es el mensaje de Joel Osteen de hoy en día or any of the other false teachers o of the cualquiera day, de los otros falsos maestros hoy, but that's the message, the unchanging message of Jesus. pero ese es el mensaje que no cambia de Jesucristo. Why must a person embrace the cross? ¿Por qué una persona debe de abrazar la cruz? Why must a person go down into death of the grave and up again? ¿Por qué un cristiano debe de ir a la tumba y Because volver it's a the levantarse? only way that Christ will ever get the glory out of a man or a woman. Porque es la única manera en que Dios va a obtener la gloria. As long as self is still on the throne of your life, Mientras el yo esté todavía en el trono de mi vida, you will seek the glory. you will what? You will seek the glory Tú buscarás la gloria that only deserves, that God only deserves. que Dios solo merece.
It takes a crucified man, a crucified woman, to bring glory to a crucified Christ. Toma a un hombre, a una mujer crucificada, poder honrar a un Cristo crucificado. Do you understand that? ¿Comprendes eso? Following Jesus is not a game. Seguir a Jesús no es un juego. It's not a part-time thing, No es un asunto de como parte de tu tiempo. like it's become in so much of the church today. Como se ha transformado en mucho de la iglesia hoy en día. Jesus suffered and died eternity in hell so you could live. Jesús sufrió y murió para que tú puedas vivir para Él. Not just live in heaven, No solamente vivir en el cielo, but live now. pero vivir ahora Not para the Él. life that you want to live, No la vida que tú quieres vivir, but the life that He wants to live in you and through you. sino la vida que Él quiere vivir en ti y a través de ti. But there's something that is absolutely essential for that to happen. Pero hay algo sumamente esencial para que eso ocurra. Turn in your Bibles with me to Luke chapter 14. Vamos ahí en Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. What is this necessity? What is this absolute, unchangeable demand of Christ? ¿Cuál es esta demanda que no es negociable que hace Jesús? To any and everyone that would say, I'm going to follow Jesus. Para cualquiera que diga yo voy a seguir a Jesús. And please understand something. Y por favor comprende algo. This is not an option. Esta no es una opción. It's not a suggestion. No es una sugerencia. It's a demand. Es una demanda de Jesús. It's a qualification. Es una calificación. In verse 25, En el verso 25 we see that there went great multitudes after Jesus following him. había muchas multitudes siguiendo a Jesús. And what happened? ¿Y qué ocurrió? Are you in Luke 14? ¿Están ahí en Lucas 14? Looking at verse 25? Verso 25. It says that he, Jesus, turned and said to them, the multitude. Y dice, y él volviéndose, hablándole a las grandes multitudes. What did he say to the multitude? ¿Qué le dijo a las multitudes? Verse 26. Verso 26. If any man Si alguno will come after me viene a mí and does not hate his father, his mother, his brother, his sister, even his own life, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida. listen to the next few words. Fíjate la siguiente palabra. He cannot No be puede my disciple. ser mi discípulo. It's no posible. No es posible. Does it mean the same thing in Spanish as it does in English? Sí, es el mismo sentido en español que en inglés. Es imposible. Imposible, sí, ¿verdad? Unless you love Jesus supremely above everyone else, including yourself, A menos que ames a Jesús por sobre todas las cosas, incluido tú mismo, you cannot be his disciple. tú no puedes ser su discípulo. Who did he say this to? ¿A quién le dijo Jesús esto? The 12? ¿A los 12? No, No, everybody. a todos. And the Holy Spirit is saying that to you right now. Y el Espíritu Santo te está diciendo eso a ti también hoy. You need to quit playing games. Necesitas dejar de jugar un juego con Jesús. This is a serious thing in following Esto Jesus. es una cosa seria al seguir a Jesús. And then look at the next thing he says in verse 27. Y fíjate lo siguiente que Jesús dice en el verso 27. And whoever Y el que does not bear his cross no lleva su cruz and come after me y viene en pos de mí, cannot be my disciple. no puede ser mi discípulo. What cross? ¿Cuál cruz? The one you wear around your neck? ¿La que usas alrededor de tu cuello? Or the one that you have tattooed ¿O on la que your tienes arm? tatuada en tu brazo? Or the one that you wear on your t-shirt? ¿O la que usas en tu playera? No. No. It's the cross that we looked at and came to understand a few moments ago. Es la cruz que hemos estado estudiando y viendo hace un par de momentos. That shows itself in death to self and life to Jesus. Es la que se muestra como morir a mí mismo y vivir para Jesús. And understand this, Y dear comprende ones. esto, amados míos. Before he gives the third demand,
Antes de que él da la tercera exigencia, And these three demands that are given in 26, 27, and 33 y estas tres demandas se dan ahí en el verso 26 y 27, are not multiple choice. no es como opción múltiple. Well, I'll take number 1, but number 2 and 3, I don't want Voy a that. tomar la número 1, pero la 2 y la 3 no. No. It's the whole thing or it's nothing. Es todo o nada. And before he gives the third one in verse 33, Y antes de que él da la tercera en el verso 33, he makes something very clear. él deja algo muy claro. It will cost. Va a costar. He says you need to count the cost. Dice, debes de venir a la cruz o contar el costo. And for time's sake, we're not going to read it, but just in summation, he says, you need to consider it's going to cost you everything. Entonces, no vamos a leerlo, pero lo que él está diciendo es que tú y yo necesitamos contar el costo de lo que va a significar todo. But if you only really knew Jesus, Pero si solo conocieras a Jesús, you would really very quickly come to the same conclusion that the Apostle Paul did. vendrías a una conclusión muy prontamente como lo hizo el apóstol Pablo, That as he wrote to the Philippians in Philippians chapter 3, que cuando él escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 3, after listing all of his accomplishments, después de enlistar todas sus metas que él alcanzó, he said, all those things that were once gained to me that were so important, todas esas cosas que en algún momento eran tan importantes para mí, I count as loss for the excellency of knowing las tengo como Jesus. por pérdida por el conocimiento de Jesucristo. That all those things that I once strove for, that I did everything to get, De todas esas cosas que yo luchaba para obtener en algún momento en mi vida, they're nothing but garbage son solo basura ahora, in comparing to knowing en Jesus. comparación de conocer a Jesús. And then in verse 33, after he says you need to count the cost, Y después ahí en el verso 33, después de decir que debemos de tomar en cuenta el costo, he says, unless you're willing to forsake everything, al menos que estés dispuesto a dejar atrás todo, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. I know that is not the message of the modern church today. Yo sé que este no es el mensaje de la iglesia moderna hoy en día, But if the Jesus that you say you believe in pero si el Jesús en el cual tú dices creer hoy is the Jesus of the Bible, es el Jesús de la Biblia, then you know that neither he nor his word will ever change. tú sabes que ni él ni su palabra van a cambiar jamás. Even though the heavens and the earth will pass away, his word will last forever. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. And God is not a man that he should lie. There is no variance or shifting of shadow in him. No, él no es un hombre para que mientan, ni hay variación en él. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. And so his word never changes. Entonces su palabra jamás cambia. These are the demands that Jesus gives. Estas son las exigencias que Jesús dio. And one of them is the cross. Y una de ellas es la cruz. Will you choose to embrace the cross ¿Escogerás abrazar la cruz? and all that it means? Y todo lo que eso significa. And it's a decision that is not made just one time in life. Y no es una decisión que se toma una vez nada más en la vida. To another group of people back in Luke chapter 9, verse 23, A otro grupo de personas en Lucas 9, verso 23, he said to all of them, Jesús le dijo a todos ellos, whoever will come after me, cualquiera que quiera venir en pos de mí, let him deny himself niéguese a sí mismo and take up the cross y daily tome su cruz cada día and follow me. y sígame. This is a unchangeable demand of Christ. Esta es una demanda, una exigencia de Jesús que no cambia. Go back with me, if you would, to Matthew, please. Regresa ahí conmigo a Mateo. And I want to once again look at the objection of Peter. Quiero que veamos otra vez la objeción que tiene Pedro aquí.
The objection of Peter of Jesus going to the cross. La objeción de Pedro para que Jesús vaya a la cruz. Because you see, it's not just Peter's objection of Jesus going to the cross. Porque no solamente es la objeción de Pedro para que Jesús vaya a la cruz. It's very descriptive of our excuse of not taking up the cross. Es muy descriptiva de nuestra actitud para que nosotros no tomemos la cruz tampoco. Can we agree that if you're going to follow Jesus, we looked at the scriptures that if you're going to really follow Jesus, you need to pick up the cross? ¿Estamos de acuerdo que realmente si tú y yo vamos a seguir a Jesús significa tomar la cruz? I mean, we just looked at the scriptures. Acabamos de ver las escrituras. And that means death to self so that Christ can live Y in me. eso significa morir a mí mismo para que Cristo pueda vivir en mí y a través de mí. And so what was the essence of Peter's objection of Jesus and the cross? ¿Cuál era en esencia la objeción de Pedro para que Jesús no fuese a la cruz? Look at verse 23. Fíjate el verso 23 de Mateo 16. There's three things. Hay tres cosas. Jesus said to Peter, Jesús le dijo a Pedro, "Get behind me, Satan." quítate de delante de mí, Satanás. The objection of Jesus going to the cross was inspired by Satan. La objeción de Pedro para que Jesús no fuese a la cruz estaba inspirada por Satanás. The objection that you and I may have to picking up the cross and embracing the cross is certainly going to be inspired by Satan. La idea, la inspiración detrás para que tú y yo no tomemos la cruz para seguir a Jesús definitivamente está inspirada por Satanás. But that's not all. Pero no es todo. Looking further into verse 23, Avanzándole ahí en el verso 23, Jesus says, "You are an offense to me." dice, me eres tropiezo. Please understand this, dear ones. Comprende esto. When I don't want to do what God has called me to do, Cuando yo no quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer, when I try to rationalize and justify not embracing the cross and death to myself, cuando trato de racionalizar o justificarme el no abrazar la cruz, what is that to Jesus? ¿qué significa eso para Jesús? It's an offense. Es una ofensa, Because he said, this is what you need to do. porque Él dijo, esto es lo que tú tienes que hacer. But why is it an offense? Pero ¿por qué es una ofensa? Look at verse 23 further. Fíjate el verso 23, siguiendo ahí. He says, because you savorest, or because you have set your mind not on the things of God, but you've set your mind on the things of men. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. And that is the problem. Y ese es el problema. If you're going to follow Jesus Si vas a seguir a Jesús according to his way, de acuerdo a su camino, you have to get your mind right. tienes que rectificar tu manera de pensar. Our nature Nuestra naturaleza is to think about me, es pensar en mí, what I want. lo que yo quiero. But you can't follow Jesus when that is your mind. Pero cuando esa es tu mentalidad, no puedes seguir a Jesús así. When you're setting your mind on yourself, there's no way that you can follow Jesus. Cuando pones tu mente en ti mismo, no hay manera posible para que tú puedas seguir a Jesús. Now look at verse 24 and through 26. Ahora fíjate el verso 24 al 26. Because right after this, Porque justo después de esto, Jesus brings in the cross. Jesús trae a la mesa la cruz. He's just confronted Peter, you're an offense to me. Acaba de confrontar a Pedro y le dice, me eres un tropiezo. You set your mind, your heart upon the things of men and not Pones the tu things of mente y tu God. corazón en las cosas del hombre, no en las de Dios. Verse 24. Verso 24. And he said to his disciples, Y le dijo a sus discípulos, if any of you will come after me, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, what must you do? ¿qué deben de hacer? Deny self. Niéguese and a take up sí the mismo cross. y tome su cruz. Do you understand? ¿Comprendes?
Some of you have been making all kinds of excuses. Algunos de ustedes han estado poniendo muchas excusas And you've come up with all kinds of good sounding reasons y has sacado una serie de razones que pueden oírse quizás como buenas for not choosing the way of the cross. para no escoger el camino de la cruz. You've rationalized, Has racionalizado, you've justified, has justificado and it's time to stop. y es tiempo de parar, It's time to repent es tiempo de arrepentirse and to realize and to admit these things that Jesus have said is not options. y admitir que estas cosas que Jesús ha dicho no son una opción, They're not suggestions. no son sugerencias, They're demands son exigencias on everyone en cada uno that would follow Jesus. que quiere seguir a Jesús. And like Jesus, Y tal como Jesús, who faced opposition, que enfrentó oposición, you can be absolutely certain puedes tener la certeza that when you choose to follow que Jesus cuando eliges seguir a Jesús and choose the way of the cross, y escoges el camino de la cruz, you too will face tú opposition. también vas a enfrentar oposición. That's why I spent so much time in the beginning of showing us what Jesus went through. Por eso pasé mucho tiempo explicando al inicio toda la oposición que enfrentó Jesús. You'll face opposition from the culture, Vas a tener oposición de esta cultura, a culture that says, live it up, it's all about you. una cultura que te dice, vive para ti, todo se trata de ti. Get all that you can get. Obtén todo lo que tú quieras. You don't need to embrace the cross. No Come necesitas on. abrazar la cruz, vamos. You deserve a better life. Tú mereces una vida mejor. That's all I ever hear in America. Eso es todo lo que yo escucho en Estados Unidos. You deserve this. Tú mereces esto. And that sounds so good to my flesh. Y eso suena muy bien para mi carne. Yeah, I do deserve that. Sí, yo merezco esto. You don't listen, dear ones. Escuchen, mis amados. You don't want what you deserve. Tú no quieres lo que tú mereces realmente. There would not be one person here No habría una sola persona aquí if we got what we deserve. si hubiésemos obtenido lo que merecíamos. But it's not just opposition from the culture and the world. Pero no solo es oposición de la cultura en el mundo, Because the philosophy of the world has flooded into the church. porque la filosofía del mundo ha penetrado en la iglesia. And you will experience opposition from those within, I'm not saying Calvary Chapel of Cancun, but the church, what is recognized as the church. Pero vas a tener oposición, no hablando específicamente de Calvary Chapel Cancún, sino lo que conocemos como la iglesia en general. The philosophy of you need to reach your full potential. La filosofía de que debes de alcanzar tu pleno potencial. That the cross was for Jesus, it's not for you. De que la cruz fue para Jesús, no es para ti. The cross was for Jesus so that you could have your best day now. La cruz fue para Jesús para que tú puedas tener tu mejor vida ahora. But you will also face opposition if you choose the way of the cross from those close to you. Pero también vas a tener oposición si tú decides abrazar la cruz de gente muy cercana a ti. You will have the Peters and the others that will try to oppose you. También vas a tener a los Pedros y a los otros que van a tratar de oponérsete. Because they will view your embracing the cross as something that's going to ruin their life. Porque ellos van a ver que tú abraces la cruz como algo que va a arruinar sus vidas. That their hopes and their dreams for their life will be shattered. Que sus esperanzas, sus anhelos para su vida van a ser destruidos. When in reality, Cuando en realidad it's the only way to have the abundant life that Jesus spoke es of. el único camino para ir a la vida en abundancia de la cual Jesús habló. You young people, Ustedes, los jóvenes aquí presentes, as you consider the cross, al considerar la cruz,
and following Christ and picking it up. y seguir a Jesús y tomar la cruz. Thoughts either exist already or will come Y cosas que ya existen o vendrán, that will try to convince you that if you embrace the cross, que tratarán de convencerte If de you que si tú choose abrazas the la cruz, cross si now, tú escoges la cruz ahora, you will miss out on so much. te of vas a life. perder de demasiado en esta vida. That's a lie from the pit of hell. Esa es una mentira desde lo más profundo del The infierno. only way you're going to really know life La única manera en que vas a poder experimentar vida is when you die. es cuando tú mueres a ti mismo. One of my favorite verses in John chapter 12, Jesus says, "Unless a kernel of wheat fall to the ground and die to itself." Un verso favorito ahí en Juan 12 dice, a menos que una semilla cae en la tierra y muere, It abides alone. permanece sola. But if it falls to the ground and dies, Pero si cae y muere, it brings forth much fruit. trae muchísimo fruto. You older people, Ustedes, gente mayor, you parents and your grandparents, ustedes padres y abuelos aquí, you're thinking, well, I can't embrace the cross, dices, yo no puedo abrazar la as it's cruz, been explained to me this morning, como se me ha explicado a mí esta mañana, because my grandchildren, my children will miss out on so much. porque mis hijos y mis nietos se van a perder demasiado. Listen, all of you, Escuchen todos ustedes, if you don't embrace the cross si tú no abrazas la cruz and you don't obey Jesus y Christ, no obedeces a Jesucristo, the price that you're going to pay is far worse than what you could ever imagine. el by precio que vas a embracing. pagar es mucho más mayor de lo que imaginas. Do you understand that? ¿Comprendes eso? Don't believe the lie of the world. No creas las mentiras de este mundo. Jesus gave everything Jesús dio todo for you. para ti y He por ti. purchased you. Él te compró. You do not belong to yourself if you call yourself a follower of Jesus. Tú no te perteneces a ti mismo si tú eres un seguidor de Jesucristo. Your life is not yours to do with it whatever you want to do. Tu vida no te pertenece a ti para que tú hagas lo que se te pega la gana. You've been bought with the precious blood of Jesus. Fuiste comprado por la preciosa sangre de Jesucristo. And because of that, you are to glorify God in your body because this body is His. Y debido a eso, tú debes de glorificar en tu cuerpo a Jesucristo porque este cuerpo le pertenece a Él. Please, Por favor, take to heart what we've looked at this morning. tómalo muy profundo en tu corazón lo que hemos visto esta mañana. There's not been one bit of opinion shared this morning. Aquí no he dado ninguna de mis opiniones esta mañana. It's been purely the Word of Es God. puramente la palabra de Dios. And you need to make a decision. Y necesitas tomar una decisión. Will you take God in His Word Vas a tomar a Dios y su palabra and will you repent y te arrepentirás and forsake the life that you've been trying to hold on to? y renunciar a la vida a la cual te has tratado de aferrar. We did not read 27 and 28, but he says, he who seeks to save his life will lose it. Porque no leímos el 27 y el 28, dice, porque aquel que quiere obtener la vida. What is it going to profit you if you gain the whole world and yet forfeit your soul? ¿De qué te va a servir ganar toda la vida y perder tu alma a cambio? Nothing. Nada. Well, we'll gain you something, but you don't want that something. Bueno, vas a ganar algo, pero no quieres ese algo que vas a ganar.